Mis hermanos, en esta semana nos hemos acercado un poquito más al libro de Daniel. Hemos descubierto que cosas que parecía que sabíamos y que habíamos escuchado toda la vida en la Iglesia, pues había más. Así es que hemos hecho un acercamiento a este libro y especialmente al capítulo 11, un capítulo que está siendo poco explicado en nuestra Iglesia y sin embargo es uno de los capítulos que más información tienen del libro de Daniel. En esta mañana me gustaría simplemente hacer un pequeño repaso rápido, porque tenemos una Santa Cena, un pequeño repaso a esa última parte del capítulo 11, que es el tiempo que se corresponde con el tiempo del fin, que va del versículo 40 al 45. No podremos hacer el estudio que hemos hecho en estos días, un estudio detallado, solo de esa primera parte del versículo 40, que tiene que ver con la Revolución Francesa y la pérdida del poder papal, pero sí vamos a ver un mensaje fascinante rápidamente que tiene esos versículos que van del 40 al 12:4 y luego miraremos qué nos quieren decir las tres últimas fechas que aparecen en el capítulo 12 de Daniel. Así es que yo os invito a que abráis vuestras Biblias, todos los que las tengáis, en Daniel capítulo 11, y vamos a leer, mientras vamos comentando, del versículo 40 en adelante. Dice el versículo 40, al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él. Hemos estudiado a lo largo de los 3 últimos días cómo el rey del sur, que en el tiempo del fin es el poder político ateo que se opone al rey del norte, que es el poder religioso que siempre usurpa el lugar de Dios, es decir, es una iglesia, es un poder religioso que se pone en el lugar de Dios. En este pequeño versículo, esta primera parte del versículo 40, se me está diciendo que en el tiempo del fin, es decir, a partir de 1798, que es cuando terminan los 1260 años de poder papal, el poder político se enseñorearía, es decir, triunfaría sobre el rey del norte, que había triunfado por 1260 años durante toda la Edad Media sobre todos los reyes de Europa y parte del mundo. A partir de la Revolución Francesa, a partir de 1798 en particular, el papado se le quita su poder político. Por eso dice, al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él. Pero mis hermanos, vimos ayer que este tiempo estaba por extinguirse, que este tiempo está a punto de terminar, que realmente está terminando ya. Porque la segunda parte del versículo 40 está comenzando a cumplirse cuando dice, y el rey del norte a continuación, es decir, el poder religioso apóstata, se levantará de nuevo contra él, es decir, contra el rey del sur, contra el poder político, como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras, las invadirá y pasará. ¿Sabéis, mis hermanos? Hemos visto a lo largo de esta semana cómo Dios hace que la historia se repita. Hemos hablado de tipología. Hemos visto cómo la historia del Antiguo Testamento se repite en el Nuevo Testamento. Hemos visto multitud de ejemplos de todo esto. Y hemos visto cómo todo el libro de Daniel está montado de la misma manera. Es decir, el periodo que vivió Daniel en Babilonia, Daniel nos dice que se va a repetir al final del tiempo. Hemos visto que todo lo que hace la Roma imperial, la Roma pagana, lo vuelve a repetir la Roma cristiana. Y es interesante, mis hermanos, que para que Roma pagana pudiera conquistar la tierra, se me dice que tuvo que
extenderse en tres grandes direcciones. Me lo dice el capítulo 8, dice que se extendería hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra gloriosa. Tres conquistas importantes para que pudiera sentar su poder en la tierra. Pero fijaros que la Roma papal necesita también hacer tres conquistas para lograr imponerse entre los reyes de la tierra. Tuvo que conquistar o tirar tres cuernos, tres naciones de las que dominaban Europa para lograr poder crecer. Así es que Roma pagana se mueve en tres direcciones, conquista tres grandes territorios. La Roma papal tiene que conquistar tres grandes territorios también. ¿Y qué hace la Roma del tiempo del fin? ¿Qué hace la Roma papal del tiempo del fin para lograr imponerse? Pues del versículo 40 al 45 me describe que también tiene que hacer tres conquistas. Tres conquistas especiales para lograr imponerse en el mundo. La primera la tenemos en el versículo 40, cuando dice: y el rey del norte se levantará contra el rey del sur, es decir, contra el poder político que cada vez tiene menos fuerza, que está siendo cada vez más desacreditado porque es incapaz de resolver los problemas de este mundo. Y las multitudes, veíamos ayer cómo el Espíritu de Profecía dice que las multitudes que un día en la Revolución Francesa le quitaron el poder al papado y se lo dieron al rey del sur, van a cambiar de bando muy pronto. Le van a quitar el poder al rey del sur y se lo van a dar al rey del norte de nuevo. Así es que las multitudes se lo quitaron, las multitudes se lo darán. Y mis hermanos, dice que este rey del norte se levantará como una tempestad con carros y gente de a caballo. Los carros y la gente de a caballo en el Antiguo Testamento lo tenéis en Primera de Reyes 1:5 y también en el capítulo 21 de Primera de Reyes. Se me dice que son grandes ejércitos. Así es que se me dice que el rey del norte logrará hacer esas conquistas a través de un poder militar imponente. Se me dice también que vendrá con muchas naves. Y veíamos a través de los paralelismos que las muchas naves en la Biblia son comercio, son riquezas, le acompañará la economía del mundo, es decir, llegará a dirigir la economía del mundo para lograr imponerse por esas tierras a las que dice que invadirá o inundará y pasará. Sabéis, hay varios comentadores que ven en esta invasión del versículo 40, ven en estas tierras la primera invasión que realizó el papado a partir de Juan Pablo II para lograr imponerse sobre todo el mundo comunista. Mis hermanos, el mundo comunista era una confederación de países que ocupaban prácticamente la mitad de la tierra. Sin embargo, en cuanto Juan Pablo II hizo una santa alianza con Estados Unidos, con el poder militar y político de Estados Unidos y con la economía del mundo, logró tirar abajo las tierras de la Unión Soviética y del comunismo en el mundo. Esto está demostrado, lo dicen todos los periodistas, hay estudios fascinantes hechos sobre ello. Vais a ver cómo hay una progresión en el que el rey del norte va dominando territorios que pertenecen al rey del sur desde la Revolución Francesa. Muchos creen ver en estas tierras la caída del comunismo a través de la alianza que hubo entre un poder militar muy fuerte como era Estados Unidos y la economía del mundo, frente a una economía muy debilitada como era la de la Unión Soviética en ese momento. Fijaros que dice que pasará, no se queda en esas tierras, simplemente arrasa como una inundación, acaba con ese poder y pasa, no se mantiene ahí. Fijaros a continuación en el versículo 41 que dice que el siguiente paso es entrar en la tierra gloriosa. Dice que entrará en la tierra gloriosa y las versiones dicen muchas provincias, pero mis hermanos, provincias no aparece realmente en el texto bíblico original. Así es que lo que está diciendo que entrará en la tierra gloriosa y muchos caerán. Muchos caerán, pero escaparán de sus manos Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón.
Hemos visto, mis hermanos, que a partir de la muerte de Cristo no podemos hacer una aplicación literal de los territorios geográficos que se me mencionan en profecía. Antes de la muerte de Cristo sí, porque el pueblo de Dios tenía un territorio literal, y todas las naciones que atacaban ese pueblo venían de naciones literales. Pero mis hermanos, Edom, Moab y Amón hace muchísimos siglos que desaparecieron de la historia. Pero me está hablando del tiempo del fin, así es que, ¿quién es Edom, Moab y Amón? Tenemos que buscar la ideología que tienen estos tres pueblos en el tiempo del fin. ¿Quiénes son Edom, Moab y Amón en el tiempo del fin? ¿Quién es la tierra gloriosa en el tiempo del fin? Hemos visto esta semana que todos los símbolos del Antiguo Testamento se trasvasan al Nuevo Testamento, pero de forma ideológica. Así es que si la tierra gloriosa era Palestina, el lugar donde moraba el pueblo de Dios, a donde Dios lo llevó después de sacarlo de la esclavitud. Mis hermanos, ¿qué es la tierra gloriosa en el tiempo del fin? En primer lugar, se refiere en general al pueblo verdadero de Dios. Así es que está diciendo que después de atacar a todos los sistemas que se le oponían directamente, porque el comunismo es una radicalización brutal de la Revolución Francesa, así es que lo primero que hizo fue erradicar a ese gran enemigo que tenía en la tierra. A continuación dice, entrará en la tierra gloriosa. ¿Qué hace el papado después de hacer alianzas con Estados Unidos, mis hermanos? ¿Qué hizo? ¿Qué consiguió hacer a partir de Reagan con Juan Pablo II? Nunca jamás un papa había entrado en Estados Unidos. Juan Pablo II fue el primer papa que entró, recibido por miles y millones de multitudes en Estados Unidos. Así es que realmente, mis hermanos, entró a una tierra que era la sede del pueblo de Dios. ¿Sabéis cuando el pueblo de Dios tuvo que huir de la persecución del rey del norte durante los 1260 años? ¿A qué tierra fue? ¿A qué lugar fue especialmente? Fue a los Estados Unidos. Y tendréis que leer la cantidad de citas que hay de Elena de White en la que ella compara la tierra prometida con los Estados Unidos. Hay multitud de citas en la que ella dice que Estados Unidos ha sido la tierra o el país en la tierra más bendecido por Dios, donde Dios ha puesto un escudo de protección para que la iglesia adventista que surgió en Estados Unidos, el pueblo de Dios, pudiera desde ahí expandirse hacia toda la tierra y predicar la segunda venida de Jesús. Así es que muchos comentaristas, muchos teólogos de nuestra iglesia están viendo también en esta tierra gloriosa no solo una referencia general al pueblo verdadero de Dios, sino también una referencia a una tierra especialmente que el papado va a atacar especialmente. Dice Elena de White, cuando la tierra que el Señor proveyó como un asilo para su pueblo, para que lo adoraran de acuerdo con los dictados de sus conciencias, la tierra sobre la cual el escudo de la omnipotencia ha sido colocado por largos años, la tierra que Dios ha favorecido, haciéndola depositaria de la religión pura de Cristo, cuando esa nación, mediante sus legisladores, abjure los principios del protestantismo y promueva la apostasía romana de quebrantar la ley de Dios, es entonces que la obra final del hombre de pecado se revelará. Así es que fijaros cómo Elena de White, simplemente en una cita y muchas más, está apuntando directamente a una tierra en especial entre las tierras del mundo a la que el papado va a atacar especialmente. Mis hermanos, muchos caerán. Quiere decir que cuando el papado entre a Estados Unidos y la señal de que ha entrado y que ha hecho alianzas especiales con ese país, será que ese país proclamará una ley dominical. Entonces dice el texto que muchos caerán. ¿Quiénes caerán, mis hermanos? Pues caerán muchos del pueblo de Dios en la apostasía. Muchos caerán. Dice Elena de White, cuando se invalide la ley de Dios, la Iglesia será zarandeada por pruebas terribles y una proporción más elevada de la que ahora anticipamos prestará atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Dice en Mensajes Selectos, tomo 2, página 422. Así es que muchos
caerán. Muchos que hemos estado en la iglesia no podremos resistir las pruebas que van a venir en ese momento y muchos caerán en la apostasía. Pero escaparán de sus manos Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Quiénes son Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón en el tiempo del fin? Pues Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón en la antigüedad eran hermanastros del pueblo de Israel. Hermanastros. Edom era como se denominaba a todos los descendientes de Saúl. Y Moab y Amón eran hijos de Lot. Los dos hijos que las dos hijas de Lot habían tenido con él. Mis hermanos, se ve una historia triste en estos tres nombres, una historia de rebelión, unos tres pueblos que tenían que haber pertenecido al pueblo de Dios, pero que están en rebelión abierta y que además durante toda la historia del pueblo de Dios le hicieron la guerra, le hicieron la vida imposible. Fueron los peores perseguidores que tuvo el pueblo de Dios durante toda su historia en el Antiguo Testamento. Incluso ayudaron a Nabucodonosor cuando Nabucodonosor invadió en su segunda venida, en la segunda vez que fue a conquistar Jerusalén, ayudaron contingentes de Edom, Moab y Amón, se unieron a él para ayudarle a conquistar Jerusalén. Así es que, ¿quiénes son estos que escapan de las manos del rey del norte en ese tiempo del fin? Cuando se está proclamando la ley dominical y cuando dice que muchos están abandonando al pueblo verdadero de Dios. ¿Quiénes son estos que escapan? Es interesante que el término escapar en hebreo, mis hermanos, es un término que se puede traducir por librar o rescatar. Así es que dice que muchos serán librados o rescatados. Y cuando dice, y la mayoría de los hijos de Amón, esa mayoría es un término que se puede traducir por primicias. Así es que está diciendo, y también las primicias de los hijos de Amón escaparán de las manos del rey del norte. Mis hermanos, Elena de White dice, en el conflicto de los siglos, página 442, cuando los que no creen a la verdad, sino que se complacen en la injusticia, sean dejados para sufrir tremendo desengaño y para que crean a la mentira, entonces la luz de la verdad brillará sobre todos ellos y brillará sobre todos aquellos cuyos corazones estén abiertos para recibirla. Y todos los hijos del Señor que quedaren en Babilonia oirán el llamamiento, salid de ella, pueblo mío. Así es que, mis hermanos, habrá un último llamamiento. Un último llamamiento a un montón de personas que hasta ese momento habrán sido enemigos del pueblo de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo sea derramado en la lluvia tardía, antes de que se cierre el tiempo de gracia, estas personas escucharán el mensaje. Y muchos que hasta ese momento han sido rebeldes, verán y contrastarán lo que está haciendo el rey del norte con lo que está haciendo el pueblo verdadero de Dios remanente, que se mantiene firme, que no ha caído. Y muchos decidirán abandonar las filas de Babilonia y unirse al pueblo de Dios. Y hay muchas citas del Espíritu de Profecía que explican esto detalladamente. Así es que muchos comentadores de nuestra iglesia creen que Edom, Moab y Amón, hoy, mis hermanos, son nuestros hermanastros más cercanos. Son hermanastros de otras iglesias, de iglesias protestantes, de iglesias evangélicas, de iglesias católicas, que oirán el llamado de Dios y decidirán salir y abandonar y escapar de la mano, porque la mano en la Biblia representa el dominio sobre algo. Así es que dice que escaparán de su mano Edom, Moab y la mayoría o las primicias de los hijos de Amón. Y es interesante que el término hebreo que dice escaparán es un término como si tú tuvieras un jabón en las manos, como si el rey del norte estuviera intentando agarrar a esas personas y se le están escabullendo entre los dedos. Es como si intentarais coger un cardumen de pececillos, ¿verdad?, en el agua, que lo intentáis coger y cuando ya casi lo tenéis, hacéis así y no tenéis nada. Este es exactamente el término que está empleando. Es decir, el rey del norte está intentando dominar al mundo entero, pero se le están escapando entre los dedos. 3 grupos de personas, Edom, Moab
y las primicias, dice, de los hijos de Amón. Es interesante que Babilonia en el Apocalipsis está dividida en tres también: el dragón, la bestia y el falso profeta. Aquí tenemos a tres también que escapan de Babilonia, que responden al último llamado de Dios. De esos tres grupos, del dragón, de la bestia y del falso profeta, escapan Edom, Moab y Amón, entre los dedos del rey del norte, y no los puede agarrar. Así es que vemos cómo el versículo 41 en especial está hablando de las leyes dominicales que se impondrán en Estados Unidos, y cómo en ese último momento, respondiendo al llamado de Dios, escaparán bastante de ese pueblo que está en Babilonia. Pero el rey del norte no se queda parado, y después de dominar Estados Unidos, lo sabemos por el Apocalipsis, dice el versículo 42, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Así es que después de lograr el dominio de Estados Unidos a través de las alianzas que van a hacer, mis hermanos, extenderá sus manos contra el resto del mundo, porque Egipto en la Biblia representa el mundo entero. Así es que dice que extenderá su mano contra todas las tierras del mundo y no escapará nadie del país de Egipto, es decir, no escapará el mundo entero. Dice el versículo 43, se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia y Etiopía lo seguirán. Es decir, se apoderará de toda la economía del mundo, mis hermanos, de todos los tesoros de este mundo, de todas las cosas preciosas que tiene este mundo, todo lo dominará, todo lo dirigirá. Sabéis que hace 15 días escasamente, toda una comisión del Vaticano, lo he explicado esta semana, ha hecho una propuesta al mundo, diciendo que la economía del mundo debe dirigirse por un gobierno mundial, un gobierno que se le dé el suficiente poder para que todos le obedezcan. Y como el problema económico de este mundo es un problema moral, porque la crisis que estamos ha sido provocada por la avaricia, pues automáticamente dice, tiene que ser un gobierno moral el que dirija esa economía. Y han pedido un gobierno mundial, mis hermanos, hace 15 días el Vaticano. Y a la cabeza de un gobierno moral, ¿quién creéis que se va a poner? Él mismo, él mismo. Así es que cuando finalmente el 43 dice que se apoderará de toda la economía, de todo el comercio, de todas las cosas preciosas de Egipto, está diciendo que dominará el mundo entero y su economía. Y añade, y los de Libia y Etiopía lo seguirán. Tampoco puedo hacer una interpretación literal de estos dos países. Existían en la época de Daniel. Eran dos países que estaban a los dos lados de Egipto. Egipto está en el centro, Libia estaba a un lado y Etiopía estaba a otro. Pero es curioso, mis hermanos, Libia es un país desértico. En aquella época no tenían petróleo como hoy. Así es que era un país súper pobre. Y todos los de Libia, su sueño era poder entrar a Egipto, poder obtener las riquezas de Egipto, porque ellos no tenían nada. Eran los pobres de la tierra, al lado de un imperio riquísimo. Y los de Etiopía, ¿quiénes eran en aquella época? Los de Etiopía eran todo lo contrario, eran los más ricos que había. Y Egipto necesitaba de Etiopía, porque todo el comercio de marfil, de oro, de piedras preciosas, de esclavos venía desde Etiopía. Así es que fijaros, está diciendo que el rey del norte dominará al mundo entero. Y dice, y los de Libia y Etiopía lo seguirán. Es decir, y no escapará ningún país. Los más pobres de la tierra, los países más pobres de la tierra seguirán al papado. Y los países más ricos de la tierra también lo seguirán. Y esto coincide con lo que dice Apocalipsis, que dice que dominará y pondrá su marca sobre ricos y pobres, sobre dueños y esclavos. Nadie escapará del dominio del rey del norte. Pero ¿qué ocurrirá cuando parece que ya tiene todo dominado, mis hermanos? ¿Qué pasará cuando él dice, ya tengo todo, lo tengo casi conseguido? Sigue habiendo un pueblo por ahí que se opone a él. Sigue habiendo un pueblo que no acepta el domingo. Sigue habiendo un pueblo que no acepta la marca de la bestia, mis hermanos, ni en su mano ni en su frente.
sigue habiendo un pueblo remanente fiel, y esto atemoriza al papado. Esto le provoca miedo al papado, mis hermanos. ¿Sabéis cuando Belsasar vio la escritura en la pared? En aquella orgía impresionante que estaba haciendo en su palacio, estaba Ciro a las puertas, Ciro al que la Biblia llama el Mesías, mis hermanos. Un tipo de Jesús que iba a acabar con Babilonia, iba a arrasar Babilonia, iba a acabar con el poder de Babilonia. Igual que Jesús en su segunda venida vendrá a arrasar el poder de Babilonia. Sin embargo, Belsasar, ese último rey de Babilonia, estaba tan seguro de su poder que se permite hacer una orgía en su palacio. Y allí que trae los vasos del templo de Dios, es decir, mezcla la verdad de Dios con la idolatría, con la orgía, con la prostitución. Todo estaba mezclado allí. Y Dios cierra el tiempo de gracia de Babilonia y aparece una mano escribiendo en la pared Mene Mene Tekel Upharsin, que significa pesado ha sido en balanza, ha sido hallado falto, y esta noche tu reino es dado a los medos y a los persas. Mis hermanos, se acabó el tiempo de gracia de Babilonia, se cerró el tiempo de gracia. Y dice que cuando el rey vio aquella escritura en la pared, llameante, dice que es curioso que estaba al otro lado del candelabro, así es que posiblemente trajeron el candelabro también para ponerlo allí. El candelabro es símbolo de la iglesia, así es que aquella orgía se estaba realizando en presencia de la iglesia. Mis hermanos, dice que Belsasar se levantó de su silla y cuando dice que vio aquella escritura, dice que sus piernas le temblaban una contra otra y sus dientes castañeteaban de miedo y las fuerzas le faltaban. Mis hermanos, el mismo término que aparece ahí cuando él vio eso, cuando Belsasar vio eso, es el mismo término que aparece aquí cuando dice, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Es decir, parece que ha dominado la tierra, pero hay algo que lo está atemorizando. Se está levantando absolutamente asustado, sus piernas le flaquean al rey del norte del tiempo del fin, porque noticias del oriente y del norte. Es interesante, mis hermanos, que en toda la Biblia del oriente y del norte siempre viene Jesús. ¿Qué noticias son estas que atemorizan a un rey que posee todo el mundo? Mis hermanos, la lluvia tardía se está derramando copiosamente en estos versículos. Y el pueblo de Dios está predicando el evangelio de la segunda venida, del juicio y del último tiempo de arrepentimiento que tiene el mundo de una manera impresionante, como nunca jamás se habrá visto en la tierra. Y estas noticias, mis hermanos, del oriente y del norte, es decir, viene un rey del oriente y del norte. Ciro venía del oriente y del norte. Ciro secó el Éufrates para que los reyes del oriente pudieran pasar. Es lo mismo que dice el Apocalipsis, cuando me mencionan la sexta plaga, que se secó el río Éufrates. Es decir, se secó ese río que representa todas las naciones que apoyaban a Babilonia. De repente dejan de apoyarla porque se dan cuenta de que les ha engañado. Se dan cuenta a través de las noticias del oriente y del norte, de ese rey que viene, que Babilonia es un falso rey y que no podrá sostener la tierra ni mantenerla. Así es que, mis hermanos, dice que noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, pero no creéis que se queda parado, dice, y entonces saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Se da edictos de muerte en el mundo entero, en un último intento de acabar con esas noticias, de acabar con ese pueblo que está contradiciendo todo el poder religioso del rey del norte en el tiempo del fin. Pero en ese mismo momento me dice el Espíritu de profecía que cuando se den los edictos de muerte también se cerrará el tiempo de gracia. Y este edicto de muerte no tendrá ninguna posibilidad de triunfar. Así es que, aunque él intenta salir con grande ira para destruir y matar a muchos, no podrá destruir ni matar a nadie absolutamente de aquellos que hayan sido sellados con el sello de Dios. ¿Y qué hace hasta el último momento, hasta que es destruido? ¿Qué hace este poder, mis hermanos? Lo dice en el versículo 45, dice, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin, y no tendrá quien le ayude. Hasta el último momento,
ese poder se va a mantener terco, igual que Belsasar se mantuvo terco hasta que se cerró su tiempo de gracia y fue destruido. Este poder se mantendrá terco y plantará las tiendas de su poder, dice, entre los mares y el monte glorioso. ¿Qué son los mares en la profecía, mis hermanos? Son las naciones de este mundo. ¿Y qué es el monte glorioso? Es la iglesia verdadera de Cristo. Es el pueblo que está sellado por Dios. Es el pueblo que está predicando el mensaje de salvación al mundo entero hasta el último momento. ¿Y qué hace el papado? Se pone como una barrera entre las naciones del mundo y el mensaje que viene de parte del pueblo de Dios, para que no puedan conocerlo, para que no sepan nada, para que no le abandonen. Por eso se pondrá entre el monte glorioso, que son las noticias de la segunda venida de Jesús inminente a este mundo, la lluvia tardía que está derramándose, y Él se pone hasta el último momento como una barrera, como un muro entre el mensaje de Dios y las naciones de este mundo. Pero finalmente, dice, llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. ¿Y qué ocurrirá en ese momento, mis hermanos? Daniel 12:1, los 4 primeros versículos, es donde realmente termina el capítulo 11 de Daniel. No termina en el 45, termina en los 4 últimos versículos, en los 4 primeros versículos del capítulo 12. Dice que en ese tiempo, ¿en qué tiempo? En ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en ese tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Está diciendo, en ese tiempo, en el tiempo que va desde la Revolución Francesa hasta que se acabe el tiempo de gracia, en ese tiempo se levantará Miguel, mis hermanos. Se levantará Miguel en juicio. Se levantará Miguel juzgando quiénes son verdaderos cristianos y quiénes son falsos cristianos. Quiénes están guardando sus mandamientos y quiénes no los están guardando. Se levantará Miguel para defender a su auténtico pueblo, al verdadero pueblo de Dios, aquellos que se van a mantener sus nombres escritos en el libro de la vida. Y la palabra que aparece aquí cuando dice se levantará es el término amad en hebreo, que refleja a un guerrero levantándose desde las sombras de un salto para caer encima del cuello de su enemigo. Así es que Jesús se está levantando para defender a su pueblo, para vengar a su pueblo. No importa el tiempo de angustia que venga. Jesús está presentado aquí como un guerrero invencible, mis hermanos. Miguel, que significa el que es como Dios, se levanta para defender a su pueblo en este tiempo de gran peligro. Así es que, ¿qué temor tenemos que tener? Ninguno. Lo único que tengo que temer es no estar permanentemente aferrado a Jesús, no estar permanentemente con Jesús, cada día, mis hermanos. Ese es el único temor que tengo que tener. El tiempo de angustia, si estoy con Jesús, bien aferrado a Jesús, no tengo nada que temer. Si cada día, como Daniel hacía 3 veces al día, me acerco a Jesús a pedirle perdón. Daniel no podía abandonar Babilonia, estaba dentro de Babilonia. Pero por si acaso se contaminaba con algo de Babilonia, él acudía a Jesús 3 veces al día para poder limpiar sus pecados, para pedirle perdón, igual que vamos a hacer hoy en esta mesa. Y para estar preparado, pasara lo que pasara en cualquier momento y ser completamente limpio si Jesús decidía volver ya. Así es que, mi hermano, es la única manera que no se nos pillará como ladrón en la noche. Es la única manera en la que Jesús no nos pillará como ladrón en la noche, si mantenemos todos los días en relación con Jesús nuestra vida. Si no hay ningún pecado en nuestra vida. Si todos los días, como hacía Daniel 3 veces al día, vamos a Jesús y nos arrepentimos a sus pies de nuestros pecados. Y Él limpia nuestra ropa blanca de nuevo de cualquier mancha que haya podido salir. Pero si yo no hago esto cada día, entonces las manchas irán saliendo por mis vestiduras. Y si me da un infarto, mis hermanos, y esa mañana no he orado, no he acudido a Jesús y he tenido un mal pensamiento, ¿qué ocurrirá? ¿Por qué creéis que Daniel se relacionaba con Dios 3 veces al día?
Es un mensaje para los que vivimos en el tiempo del fin en medio de Babilonia, para decirnos que cualquier cosa que nos rodea nos puede contaminar. Las imágenes que vemos por televisión me pueden contaminar. Todos los anuncios publicitarios son agresivos hoy, mis hermanos, para los sentidos y para nuestra moral. Me pueden contaminar. Así es que si yo no acudo a Jesús cada instante del día diciendo, Señor, perdóname, lléname de tu Santo Espíritu, limpia mi mente, cámbiame, entonces habrá manchas que mancharán mi vestido. Yo tengo que estar en constante relación con Jesús, que es el que está defendiendo a su pueblo ahora mismo en el cielo, como un guerrero. Y mis hermanos, ¿creéis que Jesús va a negar vuestro nombre si cada día estáis constantemente dependiendo de Él? Todo lo contrario, va a decir a esta persona, la conozco, la tengo escrita en la palma de mi mano y quiero que esté conmigo por la eternidad. Padre, mantén su nombre apuntado en el libro de la vida. Por eso dice que en este tiempo que estamos viviendo, mis hermanos, será liberado el pueblo de Dios. ¿Quién será el pueblo de Dios? Todos los que estén escritos en el libro de la vida. El versículo 2 dice que en ese tiempo, al final de ese tiempo, en la segunda venida de Jesús, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Sabéis que en la primera venida serán despertados también aquellos que crucificaron a Jesús? Los mayores enemigos que el pueblo de Dios ha tenido en la tierra serán despertados en ese momento para que se avergüencen de sus actos frente a Jesús. Pero ¿cómo estarán aquellos que están sellados por el Espíritu Santo? Lo dice en el versículo 3, los entendidos. Mis hermanos, dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Veis que no dice los que están sentados en los bancos de la iglesia? ¿Verdad que no dice eso? Aquí dice los entendidos. ¿Entendidos en qué? En la palabra de Dios, mis hermanos. Entendidos en la palabra de Dios. ¿Y cómo yo puedo ser entendido en la palabra de Dios? ¿Cómo? ¿Por ciencia infusa? ¿El Espíritu Santo me lo dará así al final del tiempo y me recordará los textos que jamás leí? ¿Sabéis por qué hubo 5 vírgenes que se quedaron a la puerta en el tiempo de gracia? Porque dice que les faltó aceite en sus cántaros. ¿Sabéis qué es ese aceite, mis hermanos? Es lo que dice aquí. Entendimiento de la palabra de Dios, vivencia con Jesús. Les faltó eso. No tenían una experiencia personal con la palabra de Dios y cuando vino el tiempo de angustia no fueron capaces de resistir. Les pilló de improviso y cuando quisieron tener esa relación ya era tarde. Elena de White tiene citas que dicen que el recibir la marca de la bestia en la mano o en la frente lo estamos decidiendo ahora. Ahora estamos decidiendo si la recibiremos o no. ¿Por qué? Porque depende de mi relación con Jesús. Si mi Biblia está empolvada todos los días en mi armario y yo no la miro y lo único con lo que me alimento es con lo que recibo aquí en la iglesia cuando vengo el sábado, mis hermanos, os aseguro que recibiremos la marca de la bestia en nuestra mano y en nuestra frente. Pero si yo todos los días estoy mirando la palabra de Dios, estoy comprendiéndola y buscando lo que Dios tiene para mi vida, entonces seré un entendido. Y entonces resplandeceré como el resplandor del firmamento y podré enseñar la justicia a las multitudes. ¿Qué es la justicia en la Biblia, mis hermanos? ¿Qué es? Lo hemos visto esta semana. ¿Qué es la justicia? Es la perfección de Jesús. Es decir, mostraremos a Jesús a todos aquellos que están anhelantemente buscando la salvación. Y fijaros que me dice que los entendidos enseñan la justicia a la multitud. ¿Cómo es posible que haya un discípulo de Jesús que no predique el Evangelio? Aquí me dice que los que irán al cielo estarán enseñando la justicia, mis hermanos. Estarán hablando de su experiencia personal con Jesús. Estarán contándole a los demás lo que Jesús ha hecho en sus vidas. No hace falta ser un teólogo para eso. Solo tengo que explicar la vivencia diaria que tengo con mi Dios. Y es fácil. Porque, mis hermanos, será como un fuego abrasador, porque cuando nos metemos a estudiar la palabra de Dios, todo lo demás se muere. Las películas de televisión, las mejores, pierden interés.
Cuando yo estudiaba el capítulo 11 y 12 de Daniel, mis hermanos, os puedo asegurar que me daban las 5 de la mañana y se me pasaba el tiempo rápido. Porque el Señor tiene tesoros y maravillas para aquellos que buscan y piden sabiduría. Y Dios quiere daros eso a todos. Y Dios quiere que todos seáis entendidos en la palabra de Dios y que podáis enseñar la justicia a las multitudes, como las estrellas a perpetua eternidad. Por eso termina el capítulo 11, Daniel, diciéndole Dios al profeta: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Muchos buscarán la verdad, muchos correrán entre todas las iglesias del cristianismo viendo a ver quién tiene la verdad, dónde está la verdad. Correrán de aquí para allá, mis hermanos, buscando. Pero dice, pero en el tiempo del fin la ciencia se aumentará. Habrá un pueblo que surgirá en 1844 que será entendido en las Escrituras y podrá enseñar a las multitudes la verdad. Por eso dice, la ciencia se aumentará. Y a este propósito, Elena de White tiene una cita, porque hay varios que me han preguntado sobre esto esta semana, en Testimonios para los Ministros tiene más, pero especialmente esta que dice: cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. ¿Alguien ha experimentado eso esta semana? Yo creo que sí, me lo habéis manifestado varios. Dice que tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Porque, mis hermanos, hemos visto esta semana que Daniel y Apocalipsis no solo hablan de historia y de fechas, hablan de una experiencia personal con aquel que dirige la historia, con aquel que quiere dirigir tu vida. Son libros cristocéntricos. El problema es que a veces los estudiamos mal y nos quedamos con las fechas y la historia nada más. Y nos olvidamos del mensaje religioso fabuloso que tienen esos libros con Jesús en el centro. Dice: recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que la mente y el corazón serán impresionados con el carácter que todos deben desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón puro. Dice Testimonios para los Ministros, página 114. Así es que, mis hermanos, sería una pena que esta ciencia que se ha aumentado gracias al estudio de la Biblia, a muchos pioneros que han estudiado profundamente la Biblia, se quede para mí en nada, porque no estudio la palabra de Dios, porque no vengo a la iglesia, porque no quiero tener una relación profunda con Dios. Pues sabed que si no hacéis eso, seréis como las vírgenes fatuas, que podréis estar toda la vida en esta iglesia, se cerrará el tiempo de gracia y os quedaréis fuera. Solo aquellos que tengan una relación profunda con Jesús, que busquen en la palabra de Dios cuál es su voluntad y busquen trasladarla a su propia vida a través del poder del Espíritu Santo, solo esos serán escritos en el libro de la vida. Y solo esos, aquellos que expliquen su experiencia a los demás, podrán estar con Jesús en el cielo. Y, mis hermanos, quiero terminar con esas 3 fechas que aparecen en el capítulo 12, que para muchos que no entienden demasiado del capítulo 11, pues han hecho un mundo algunos de esas 3 fechas. Y algunos creen que están señalando algo completamente distinto y novedoso que tiene que ver con el tiempo del fin nada más. Mis hermanos, el capítulo 12 es un prólogo que cierra todo lo que hemos estado explicando esta semana. Es un prólogo, es un cierre nada más. ¿Y qué se me dice en esas 3 fechas? Pues si leéis, la primera aparece en el versículo 7 del capítulo 12 y dice: oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, que es Jesús en persona, vestido de lino, vestido como estaba el sumo sacerdote en el día de las expiaciones, porque la visión que va desde el capítulo 10 al capítulo 12 es la misma visión, partida por la explicación del capítulo 11, pero termina
con este varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río. Un río, mis hermanos, que representa Babilonia, porque habéis visto cómo el rey del norte entrará como una inundación. Así es que Jesús está diciéndole a Daniel de alguna manera: mira, Daniel, no te preocupes por lo que este río va a hacer. Yo estoy encima del río, yo camino por encima de él. Y además tengo 2 testigos, uno a cada lado. Igual que los 2 testigos del Arca de la Alianza. Está mostrando una imagen de juicio a este mundo. Y le dice: oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, frente a la pregunta de uno de los ángeles al otro, diciendo: ¿hasta cuándo va a durar esta terrible abominación, estas maravillas del rey del norte? Dice: levantó su mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Es un tiempo que aparece dentro de los 2300 años, que va hasta 1844, que hemos visto bien claramente esta semana, que es donde se desarrolla el juicio en el cielo, para decidir quién se salvará y quién se perderá. Pero del 538 a 1798 son los 1260 años, que son este tiempos y la mitad de un tiempo, que es un año, 2 años y la mitad de un año, que son 1260 años. Y mis hermanos, van del 538 a 1798 y están desarrollando el máximo poder que tuvo el rey del norte durante toda la Edad Media. Estas 3 fechas, mis hermanos, no hacen más que poner puntos de fecha sobre los 3 grandes bloques que vimos en los que se dividía el capítulo 11, que eran las 62 semanas, los 1260 años y el tiempo del fin. Empieza por los 1260 años, pero a continuación dice en el versículo 11: mira, desde el tiempo en que se ha quitado el sacrificio continuo. Tenéis que quitar la palabra sacrificio, no aparece en la Biblia, mis hermanos, es un añadido de los traductores. Simplemente dice: desde el tiempo que se ha quitado el continuo, que hemos visto que era lo que Jesús está haciendo en el santuario celestial continuamente para perdonar nuestros pecados. Desde el tiempo que el poder del rey del norte, el papado, quite el continuo, es decir, quite lo que Jesús está haciendo en el cielo por nosotros y lo sustituya por obras humanas, perdón de pecados humanos, tradiciones humanas. Dice: eso comenzará a partir de 1290 días. Fijaros que el texto dice literalmente: desde el tiempo en que se ha quitado el continuo, a fin de establecer la abominación desoladora, habrá 1290 días. Mis hermanos, si yo le resto a 1798 1290 días, le resto a 1798 1290 días, me lleva una fecha muy interesante, que es el 508, de la cual hemos hablado bastante esta semana. En esta fecha, mis hermanos, se me está denunciando que el papado tendría el suficiente poder para comenzar su crecimiento. ¿Por qué tendría suficiente poder? Porque en esta fecha uno de los poderes arrianos que dividieron Europa decide convertirse al cristianismo, que es Francia, que es Clodoveo, y a partir de ese momento el papado tiene un ejército que lucha para él en Europa, conquistando territorios y expandiendo su poder. Pero la profecía termina con una tercera fecha. Dice: bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Si desde el 508 yo le sumo 1335 días, me lleva a 1843. La profecía me está diciendo: gozoso el que pueda estar viviendo en 1843. ¿Qué pasó en 1843, mis hermanos? Guillermo Miller está predicando como nunca se ha predicado en la tierra, con un poder espectacular, la segunda venida de Jesús. Así es que esa fecha de 1335 años me está diciendo: dichoso, muy dichoso, que salte de alegría aquel que pueda vivir en ese tiempo, porque estará a las puertas de que Jesús entre en el lugar santísimo para iniciar el juicio y reivindicar el nombre de todos aquellos que han estado permanentemente con Él, que han creído en Él, que han santificado sus vidas, que están llenos del poder del Espíritu Santo. Su nombre, a partir de esa fecha,
se mantendrá escrito en el libro de la vida en el cielo, en el juicio. Dichoso el que viva ahí, dichoso el que llegue ahí, dichoso el que puede vivir una fecha que se predicará el Evangelio por el mundo entero y se terminará la obra. Dichoso el que viva a las puertas de la segunda venida de Jesús. Mis hermanos, deberíamos estar muy dichosos, porque sin duda muchos profetas y muchos hombres de Dios quisieron vivir el tiempo que estamos viviendo. Y cuán poco lo valoramos nosotros muchas veces. Así es que, mis hermanos, somos dichosos porque vivimos en esta fecha. En esta semana, el Señor nos ha mostrado a todos que conocer la verdad que conocemos es un privilegio maravilloso. Es un privilegio que miles de personas en este mundo quieren tener. Que miles de personas están desesperadas y angustiadas. ¿Sabéis que ahora mismo en el mundo el suicidio es la segunda causa de muerte después de los accidentes de automóvil? El suicidio. ¿Sabéis por qué? Porque hay angustia de gentes, mis hermanos. ¿Por qué? Porque está iniciándose el tiempo de angustia. ¿Y quiénes pueden traer un bálsamo de alivio a esas personas para que no se quiten la vida? ¿Quiénes? ¿Quiénes pueden traer un bálsamo a esas personas para que conozcan el mensaje que nosotros conocemos? ¿Quiénes? Vosotros, nosotros. Así es que tenemos una gran responsabilidad frente a Dios. Y a veces estamos flirteando con el rey del sur, como decíamos ayer, que es el mundo, trabajando para él y esclavizados para él, metiendo a nuestros hijos en las guarderías, mientras toda la familia está trabajando para conseguir un mejor coche, una mayor televisión, un mayor frigorífico, una casa mayor, o 2 casas o 3 mejor, y haciendo tesoros en este mundo, mis hermanos. El Señor nos está dando un mensaje en esta semana. Y el mensaje es que reconsagremos nuestras vidas a Dios, porque estamos viviendo como Belsasar, con Ciro a la puerta de Babilonia, con Jesús a la puerta de Babilonia. Y la crisis que estamos viviendo, mis hermanos, y los acontecimientos que vendrán a continuación van a demostrar esto. No tenemos tiempo que perder. En esta semana habéis aportado muchas peticiones de oración en esta cajita que hay aquí. Muchos me habéis manifestado que para vosotros estaba siendo un tiempo de reconsagración, el tiempo que estábamos viviendo en esta semana de oración. Muchos me habéis dicho que habéis entendido perfectamente en qué tiempo estamos viviendo y que Dios tiene una responsabilidad para cada uno de nosotros. Si Dios es capaz de dirigir la historia hasta el último detalle, como hemos visto, ¿tú crees que Dios no tiene un proyecto para tu vida? ¿Que Dios no quiere dirigir tu vida hasta el último detalle, hasta el final? Pero yo puedo ser el obstáculo para él. Yo sé que en las oraciones que hay aquí, que nadie va a leer, solo Dios las va a leer. Sin duda muchos habréis pedido a Dios fuerzas para que os ayude en los problemas que tenéis, en la lucha contra el pecado, en la fidelidad y el reavivamiento de vuestra fe, en que Él os ayude a arreglar problemas matrimoniales que sin duda tenéis, que Él os ayude a arreglar problemas con vuestros hijos, problemas de trabajo, problemas de economía. El Señor sabe todo lo que tú has puesto aquí. Y el Señor quiere contestarte con poder. Solo te pide una condición: que tú te entregues a Él. Porque si yo le pido a Dios una cosa, pero sigo dándole la mano al enemigo y no quiero soltar la mano del enemigo, entonces ya puedo hartarme de pedir a Dios que el Señor no podrá actuar en mi vida. Yo tengo que soltar la mano del enemigo y darle las 2 manos de mi vida a Dios y dejar que Él dirija mis pies y dejar que llene mi mente, que domine todo mi corazón y que limpie todos mis pecados. Así es que yo os invito para hacer una petición especial a Dios por todas las peticiones que hay aquí, por el deseo que sin duda todos tenéis en vuestro corazón, de servirle mejor cada día.
y para pedirle que Él perdone todos nuestros pecados y nos ayude a acudir a esta mesa con el deseo de pedirle perdón. Es el único deseo que tienes que tener para venir a esta mesa. Os invito a que nos arrodillemos todos y hagamos una oración juntos. Querido Señor y querido Padre, conoces nuestros corazones y nuestra mente perfectamente. No hay ningún detalle que se te escape. Sabes lo que hay escondido y conoces hasta las intenciones que tenemos cuando hacemos algo. Por eso, Padre, en esta mañana no queremos esconderte nada. Queremos abrir nuestros corazones completamente a ti. Queremos abrirte nuestras mentes, nuestra vida entera. Tú conoces cuáles son nuestros problemas, nuestras luchas, nuestras necesidades, nuestras angustias, también las alegrías que hemos tenido a tu lado, las bendiciones que hemos tenido contigo, Señor. También cómo tú nos has transformado y nos has cambiado. Queremos depositar todo eso a tus pies. Queremos depositar, Señor, todos los problemas que tenemos a tus pies. Queremos depositar nuestra relación contigo, Señor, a tus pies. Realmente queremos entregar todo nuestro cuerpo a tus pies, como María Magdalena, que siempre que aparece en la Biblia está a los pies de Jesús, para pedirte perdón, para entregarte nuestros pecados, para que tú nos puedas liberar de la carga, la angustia y las preocupaciones que tenemos, para que tú puedas acrecentar nuestra fe, Señor, y puedas asegurarnos de que tú vas a responder con poder a cada una de las peticiones que en esta semana te hemos realizado, para que tú nos llenes de tu Santo Espíritu, para que el Señor luche por nosotros contra Satanás y para que potencie toda nuestra fuerza de voluntad, para que esos vicios, esas cosas, Señor, que nos tienen agarrados todavía, esa mano que todavía no hemos soltado de la mano de Satanás, Señor, tú nos des las fuerzas para soltarla plenamente. Rescátanos completamente del pecado, Padre. Límpianos con tu Santo Espíritu. Y que hoy, Señor, con el deseo de renovar nuestro pacto contigo, podamos acudir a esta mesa para pedirte perdón. Queremos verte en esta mesa. Queremos sentir tu abrazo. Y queremos sentir la paz que solo tú das cuando nos perdonas. Límpianos, Padre. Perdona nuestros pecados y ayúdanos a prepararnos para encontrarnos muy pronto contigo. Ayúdanos a contar nuestra experiencia contigo a todos los que nos rodean y que muy pronto tú puedas venir para terminar con tanto sufrimiento y dolor y pecado y maldad que hay en este mundo. Y que podamos, Señor, todos los que estamos en esta iglesia, cada familia, cada joven, cada persona que nos visita, que podamos tomar la decisión de estar de pie en ese día, diciendo, he aquí nuestro Dios, le hemos esperado, y Él nos salvará. Padre, te lo pedimos, todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor.